¿Y si la mayor amenaza para Alemania no viene de sus enemigos, sino de quienes fingen ser su salvación? Hoy vamos a mirar detrás de la cortina del teatro político alemán para enfrentar una pregunta incómoda. ¿Quién es realmente la oposición y quién solo interpreta ese papel para mantenernos en el mismo ciclo de crisis? Alice Weidel no se anda con rodeos. En su último discurso, no solo desafió a Friedrich Merz, líder de la CDU, sino que lo desenmascaró en plena luz, frente a millones de alemanes. ¿De verdad la CDU y Merz representan el cambio que prometen? ¿O están atados, de pies y manos, al mismo sistema que nos ha traído hasta el borde del colapso económico, social y geopolítico? Weidel se dirigió a Merz con una franqueza brutal. Señor Merz, usted no es el salvador de la nación, ni la solución a nuestros problemas. Usted es el principal arquitecto de esta catástrofe. Y es que durante años, la CDU ha destruido sistemáticamente la industria nacional, ha entregado la soberanía alemana a intereses ajenos y ha abierto las puertas a crisis migratorias que han desbordado los servicios sociales. ¿De verdad vamos a creer que un cambio de peinado o de eslogan significa una alternativa real? La supuesta oposición es un espejismo. La CDU se disfraza de resistencia, pero cuando las cámaras se apagan, cuando llega la hora de votar, su lealtad está con la misma agenda globalista y con los intereses de las élites financieras, no con el pueblo alemán. Merz, lejos de defender a los trabajadores alemanes, ha pasado años al servicio de gigantes como BlackRock, beneficiando a Wall Street, mientras los jubilados, que levantaron Alemania con décadas de trabajo, hoy buscan botellas en la calle para sobrevivir. Cada elección se repite el mismo espectáculo: discursos de mano dura, promesas vacías, gestos de indignación. Pero detrás del telón, la CDU pacta con quienes dice combatir, traicionando una y otra vez a sus votantes. ¿Hasta cuándo seguiremos cayendo en este engaño? Porque el riesgo es enorme. Seguir apostando por la falsa oposición nos condena a perder oportunidades, a ver cómo se esfuma nuestro bienestar y el futuro de las próximas generaciones. Es hora de mirar los hechos, escuchar sin filtros y desmontar las máscaras del poder político alemán. Vamos a sumergirnos en la verdad, aunque incomode. ¿Por qué Alemania, una vez admirada por su estabilidad y prosperidad, hoy se enfrenta a su propia ruina? ¿Cómo es posible que ese país modelo, que durante décadas fue la envidia de Europa y el motor de la economía mundial, ahora esté sumido en una crisis que parece no tener salida? Para entenderlo, hay que mirar a los verdaderos responsables, la CDU y su actual rostro, Friedrich Merz. Durante 16 años, la CDU gobernó Alemania bajo el liderazgo de Angela Merkel. Fue una época que, en su momento, muchos creían de éxito. Pero hoy, cuando miramos las consecuencias, el balance es devastador. Bajo la apariencia de estabilidad, la CDU abrió las fronteras sin control, desmanteló la industria nacional y destruyó los fundamentos que hicieron fuerte a Alemania. No es casualidad que el país esté al borde del colapso social y económico. No es producto del azar, ni de una tormenta perfecta internacional. Es el resultado directo de decisiones políticas tomadas aquí, en Berlín, por los que hoy fingen ser la alternativa. Friedrich Merz, el hombre que algunos quieren vender como el salvador del centro-derecha alemán, es en realidad el símbolo de esa continuidad. No olvidemos que Merz viene de la cúspide del poder financiero mundial. Fue directivo de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta. ¿A quién sirve realmente Merz? ¿A la familia trabajadora alemana, al pequeño empresario, al jubilado que ve cómo desaparecen sus ahorros? O, más bien, a los intereses globalistas, a las grandes corporaciones que no tienen patria ni rostro? La respuesta es evidente cuando observamos sus acciones y sus silencios. El contrato social que alguna vez fue orgullo alemán está roto. Los pensionistas que trabajaron toda su vida ahora cuentan las monedas para pagar la calefacción. Los trabajadores, que durante décadas sostuvieron la potencia industrial de Alemania, hoy sienten que su esfuerzo no vale nada.
Mientras tanto, las arcas sociales se vacían y los fondos públicos desaparecen en proyectos que no benefician al ciudadano común. Alice Weidel no se anda con rodeos en su discurso. Acusa abiertamente a Merz y a la CDU de haber saqueado los fondos destinados a los alemanes. Les dice en la cara lo que muchos piensan y muy pocos se atreven a pronunciar. ¿Dónde está el dinero de nuestros pensionistas? El presupuesto está saqueado, las cajas sociales vacías, el dinero se ha evaporado, y los responsables están sentados en los escaños del poder fingiendo que no entienden la pregunta. Mientras millones de alemanes se preguntan cómo llegar a fin de mes, el gobierno y la oposición oficial reparten miles de millones en fondos climáticos, subvencionan proyectos internacionales, alimentan una burocracia ineficaz y financian experimentos ideológicos. ¿Y el pueblo alemán? Olvidado. Weidel va más lejos. Denuncia que el verdadero crimen ha sido la gestión migratoria iniciada en 2015. Acusa a la CDU de robar dinero a los jubilados para dárselo a millones de recién llegados, muchos de los cuales jamás han contribuido al sistema alemán. Reciben vivienda, atención médica, ayudas generosas, mientras los propios ciudadanos sienten que el Estado les ha dado la espalda. No es retórica. Basta ver cómo se recortan fondos en hospitales, escuelas y mantenimiento de infraestructuras, mientras nunca falta dinero para agendas globalistas y proyectos internacionales. Detrás de cada fábrica cerrada, de cada trabajador despedido, de cada región industrial convertida en sombra de lo que fue, está la mano de una política sistemática de abandono. Alemania, antes gigante industrial, hoy ve cómo sus grandes empresas huyen a Estados Unidos o China, escapando de impuestos confiscatorios, energía cara y regulaciones absurdas impuestas en nombre de la transformación verde. El orgullo del Made in Germany se desvanece, mientras el país importa más y produce menos. Todo esto, insisto, no es culpa de crisis externas ni de enemigos extranjeros. Es la herencia de 16 años de CDU, es el legado de Merkel, y ahora la agenda de Merz. Y mientras la economía se desangra, el gobierno se embarca en guerras ajenas y aventuras geopolíticas sin sentido, enviando armas y miles de millones a conflictos lejanos, en vez de invertir en las propias calles que se caen a pedazos, en hospitales que cierran, en puentes que literalmente se derrumban. El contraste es doloroso. Los alemanes pagan cada vez más impuestos y reciben cada vez menos a cambio. La confianza en las instituciones se erosiona y la memoria colectiva está en juego. Olvidar quién creó esta crisis solo garantiza que se repita. No entender cómo llegamos aquí es condenarnos a seguir por el mismo camino. Por eso, el diagnóstico de Weidel es tan incómodo para el poder, porque desvela la mentira de la oposición institucional, que en realidad es cómplice y motor del desastre. El riesgo de mirar para otro lado es perderlo todo: la economía, la calidad de vida, la industria, la soberanía y hasta la identidad del país. Pero el problema va más allá de lo social y lo económico. La raíz está en la farsa política. ¿Y si todo fuera un montaje para que nada cambie realmente? Pensemos por un segundo. ¿De verdad existe hoy una oposición real en Alemania? Friedrich Merz y la CDU se presentan ante millones de alemanes como los guardianes de los valores tradicionales, como el muro de contención frente a la locura verde y las políticas de izquierda. Lemas conservadores, gestos duros, promesas de mano firme con la inmigración y supuesta defensa de la industria nacional. Eso es lo que vemos cada vez que Merz aparece en un plató de televisión o en un mitin electoral. Pero ¿qué sucede cuando se apagan los focos, cuando se cierran las puertas del Bundestag y llega la hora de votar? El verdadero teatro empieza ahí. Miremos los hechos. La CDU, lejos de ser una fuerza de resistencia contra la agenda impopular, se alinea una y otra vez con los Grünen y con Die Linke. Votan juntos las mismas leyes climáticas que están ahogando la economía alemana. Aprueban juntos las políticas migratorias que han desbordado los servicios sociales y ponen en peligro la seguridad nacional. Detrás del discurso de alternativa, encontramos a la misma vieja CDU
votando hombro con quienes dicen combatir. Es un juego de espejos. Mientras de cara al público fingen ser los defensores de las fronteras y la soberanía, en la práctica entregan el país a intereses globalistas, a las élites de Bruselas y Washington. ¿Y cuál es el resultado? El ciudadano alemán, que busca desesperadamente un cambio, termina canalizando su descontento en una oposición diseñada para que nada esencial se transforme. Se alimenta la ilusión de elección, el espejismo de la alternancia. El voto a Merz es presentado como el acto de resistencia, pero en la realidad es solo un mecanismo para perpetuar la misma catástrofe social y económica que nos ha traído hasta aquí. Y hay más. No olvidemos quién es Friedrich Merz realmente. No estamos hablando de un outsider ni de un simple político tradicional. Merz es el rostro corporativo por excelencia. Ex ejecutivo de BlackRock, el titán financiero que maneja billones y dicta la agenda de continentes enteros. ¿De verdad alguien cree que un hombre con ese pasado, con esos vínculos, va a defender los intereses del trabajador alemán, del pequeño empresario, del jubilado que hoy rebusca en los contenedores porque la renta ya no alcanza? Es el máximo símbolo del sistema, la élite financiera global vestida con traje de patriota. Alice Weidel lo expone sin rodeos. Mientras Merz simula dureza en televisión y copia los discursos de la derecha auténtica, cuando llega el momento de actuar, su partido aprueba todo aquello que destruye la base de la prosperidad alemana. Infraestructuras que se desmoronan, hospitales que cierran, escuelas en ruinas, trenes que jamás llegan a tiempo, y miles de millones que, en vez de invertirse en Alemania, se van al extranjero, a financiar guerras ajenas y mantener burócratas en otros continentes. El trabajador alemán paga la factura. Más impuestos, más inflación, menos futuro. ¿Y la seguridad nacional? Nos venden la imagen de la CDU como garantía de orden, pero son ellos quienes han abierto las fronteras de par en par, quienes han importado la inseguridad y el caos, quienes juegan a generales, exigen enviar más armas, más tanques, incluso misiles de largo alcance a Kiev, apostando la estabilidad de Alemania en una ruleta geopolítica que solo beneficia a los de siempre. ¿Quién paga las consecuencias? El ciudadano de a pie, cuyos hijos son sacrificados en el altar de la servidumbre global. Este es el gran riesgo. La energía social, el anhelo de cambio, se diluye en una falsa oposición, en un teatro diseñado para que el sistema siga intacto. Un ciclo eterno de promesas vacías y traiciones constantes que solo aumentan el cinismo, la desesperanza y el desapego político. Nos distraen con debates artificiales mientras la industria se cae a pedazos y la sociedad se fragmenta. ¿Y qué pasa cuando la gente se cansa de esperar, de votar a los mismos con distinto disfraz? El peligro es que el país entero caiga en la apatía, o peor aún, en la aceptación resignada del declive. Porque confiar en una oposición que es parte del problema no solo perpetúa el desastre, destruye la fe en la democracia y deja el campo libre para los verdaderos destructores del país. Por eso, el discurso de Weidel es tan incómodo para el sistema. Porque no solo denuncia las políticas, sino que arranca la máscara a los actores, muestra el guión oculto y señala con nombres y apellidos a los responsables del colapso. Exige que miremos la realidad de frente. No hay salvación posible si seguimos aplaudiendo a quienes nos han traído hasta aquí. Y estas complicidades no son solo palabras, ya se sienten en la vida cotidiana. El colapso no es un pronóstico lejano, es una herida abierta en las calles, en la economía, en la identidad misma de Alemania. Pero ese es el tema central del próximo acto. Las consecuencias profundas y visibles de esta traición política, el derrumbe de la industria y la fractura social que ya vivimos. ¿Hasta dónde puede caer una nación antes de despertar? Imagina recorrer las calles industriales de Alemania, donde antes el eco de las máquinas y el bullicio de los trabajadores llenaban el aire. Ahora, en esos mismos lugares, solo resuena el silencio. Fábricas icónicas como las de Volkswagen cuelgan enormes candados en sus puertas.
Las luces de las líneas de producción de BASF se apagan mientras equipos completos embalan maquinaria para enviarla a Estados Unidos o Asia. No es una escena de ficción, sino la nueva realidad de un país que alguna vez fue el motor económico de Europa y que hoy se desangra a causa de decisiones políticas catastróficas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Alice Weidel lo dice sin rodeos. Esto no es un accidente ni un error de cálculo. Es el resultado directo de una agenda globalista, impulsada por la propia élite política alemana y ejecutada con la complicidad de figuras como Friedrich Merz y la CDU. Mientras Merz se disfraza de conservador y promete salvar la economía alemana en mítines y debates televisivos, en el Bundestag su partido aprieta los mismos botones que los verdes y la izquierda, aprobando leyes climáticas y reformas energéticas que están destruyendo la competitividad nacional. El cierre de las plantas nucleares, que eran ejemplo de seguridad y eficiencia, ha dejado al país sin una base energética fiable, obligando a Alemania a depender de importaciones caras e inestables. El sabotaje del Nord Stream fue el clavo final en el ataúd de la soberanía energética. Sin gas ruso barato, las industrias que hacían posible el milagro alemán se ven forzadas a parar máquinas, despedir ingenieros y trasladar su producción a otras latitudes. ¿El resultado? La etiqueta Made in Germany, símbolo de excelencia, queda relegada al pasado. Pero este colapso industrial no es la única factura que paga el pueblo. Los efectos se sienten en cada hogar. La inflación devora los ahorros, los salarios ya no alcanzan y el supermercado se convierte en territorio de lujo. Los jubilados, esa generación que reconstruyó Alemania de las ruinas de la posguerra, hoy rebuscan botellas en los contenedores de las grandes ciudades, temerosos de encender la calefacción en invierno porque las facturas son impagables. Los fondos de pensiones están al borde del colapso, mientras los recursos sociales se desvían para sostener a millones de inmigrantes recién llegados, muchos de los cuales nunca han contribuido al sistema. Vivienda, sanidad, subsidios. El trabajador alemán paga la fiesta de una política migratoria sin control. Todo esto sucede mientras la élite política permanece ajena al sufrimiento real. Merz, que antes fue alto directivo de BlackRock, representa ese mundo de intereses globalistas y consejos de administración, no el del obrero de Stuttgart o el panadero de Baviera. Desde sus despachos y jets privados, deciden el destino de millones, priorizando agendas supranacionales, beneficios fiscales y experimentos climáticos ideológicos, aunque eso signifique condenar a la clase media y obrera a la precariedad. ¿Y la seguridad nacional? Aquí el juego se vuelve aún más peligroso. Merz no solo promueve el envío de armas a zonas de conflicto, sino que presiona para que Alemania adopte una postura cada vez más agresiva frente a Rusia. Pide abiertamente mandar misiles Taurus y desafía a una potencia nuclear desde la comodidad del Parlamento, ignorando que el ejército alemán, el Bundeswehr, apenas dispone de munición y que los propios tanques están inmovilizados por falta de repuestos. Alemania, desprovista de protección nuclear propia, depende íntegramente del paraguas estadounidense, sabiendo que Washington difícilmente arriesgaría Nueva York o Washington D.C. por Berlín. Weidel lo desmonta con una frase demoledora. Invita a Merz a que él mismo se ponga el casco de acero, tome un fusil y se marche a las trincheras heladas del frente, en vez de jugar con la vida de millones para escalar su carrera política. Porque, en el fondo, quienes impulsan estas políticas viven desconectados del dolor cotidiano. Sus familias jamás pisarán las colas del seguro social ni enfrentarán la amenaza real de una guerra en suelo europeo. La conclusión es clara y brutal. Si no se rompe este ciclo de complicidad entre la CDU, los Verdes, el SPD y esas élites globalistas que dictan desde Bruselas o Wall Street, Alemania no solo consolidará su decadencia industrial y social. Puede perder definitivamente su soberanía, quedar atrapada como peón en conflictos geopolíticos ajenos y condenar a sus ciudadanos a una vida de miseria, inseguridad y dependencia. Lo más peligroso de todo es la simulación de cambio.
La falsa oposición de Merz y compañía solo sirve para canalizar el descontento y perpetuar el mismo rumbo suicida. Frente a este panorama, la advertencia de Weidel resuena como una última llamada de alerta. El tiempo de confiar en salvadores de cartón, en discursos reciclados y promesas vacías, ha terminado. Apostar por la falsa oposición es entregar el futuro de Alemania a quienes ya han demostrado su desprecio por el país y sus gentes. Pero, ¿es posible revertir este destino? ¿Qué enseñanza deja el análisis de Weidel y qué opciones quedan realmente sobre la mesa para quienes no quieren resignarse al colapso? Vamos a verlo a continuación. El despertar empieza con dejar de creer en las mentiras cómodas. Ese es el mensaje central que nos lanza Alice Weidel, y no es casualidad. Porque mientras millones de alemanes llevan años tragándose la narrativa oficial, aceptando explicaciones baratas para justificar el deterioro de todo lo que nos rodea, la realidad ya no se puede esconder bajo la alfombra. El discurso de Weidel es como un jarro de agua fría. Votar por la CDU, por Merz, no es cambiar nada. Es votar por la continuidad del desastre. Es seguir dándole las llaves del país a los mismos que han permitido que Alemania pase de ser el motor de Europa a convertirse en el enfermo del continente. Weidel lo expone sin anestesia. Los grandes despidos de ingenieros, las fábricas cerradas y reubicadas en países donde la energía es más barata y las empresas pueden respirar sin la asfixia de los impuestos verdes. El colapso de infraestructuras tan elementales como puentes, escuelas y hospitales, mientras el presupuesto estatal, milagrosamente, siempre aparece cuando se trata de financiar guerras ajenas, burócratas extranjeros o proyectos ideológicos en otros continentes. ¿Y qué recibe el ciudadano común a cambio, tras años de sacrificio y de pagar algunos de los impuestos más altos del mundo? Recibe incertidumbre, criminalidad descontrolada en sus calles, deterioro de los servicios públicos y un miedo constante al futuro. Aquí la lección es demoledora. El problema no es solo el gobierno actual, sino todo el sistema que ha gestionado Alemania durante décadas. Merz y la CDU fingen ser oposición, pero cuando se trata de enviar armas a zonas de conflicto, de abrir fronteras sin control o de priorizar intereses globalistas en vez de defender el bienestar de su propio pueblo, actúan exactamente igual que aquellos a quienes critican. Su supuesta resistencia es puro teatro. Su retórica, pólvora mojada destinada a entretener al votante, pero no a cambiar nada fundamental. Por eso, la verdadera alternativa política no es quien más grite en campaña, sino quien se atreva a romper con ese consenso suicida. Weidel, en su discurso, no solo denuncia el estado ruinoso del país, sino que llama a la acción. Dice en voz alta lo que millones piensan en silencio, y exige que los ciudadanos dejen de ser espectadores pasivos en su propia tragedia. Porque mientras sigamos aceptando la simulación, mientras nos conformemos con votar al mal menor, lo único garantizado es la perpetuación del colapso. Pero aquí viene el giro esperanzador. Los números no mienten. Alternativa para Alemania está rompiendo todos los récords históricos de apoyo. ¿Por qué? Porque la gente, por fin, está despertando. El televisor perdió la batalla contra el refrigerador. ¿Qué significa esto? Que durante años, el ciudadano promedio prefería creerle al presentador de noticias, al periódico de toda la vida, y votar como sus padres, sin preguntarse si ese voto realmente protegía su bienestar. Bastaba una cerveza y un partido de fútbol para dormir la inquietud. Pero ahora la nevera está vacía. La factura de la luz asusta más que cualquier titular, y el mito de la prosperidad alemana se ha evaporado. El ciudadano abrió los ojos cuando la realidad traspasó la pantalla y tocó su bolsillo, su seguridad, su futuro. Ese cambio de conciencia es el primer paso, pero no es suficiente. Weidel insiste: si queremos salvar a Alemania, cada ciudadano debe asumir un papel activo. Hay que exigir rendición de cuentas a los políticos, dejar de caer en la trampa de las promesas vacías, rechazar la sustitución de debates reales por gestos simbólicos y campañas de relaciones públicas.
Los medios del establishment seguirán intentando manipular, desinformar y satanizar a toda voz disidente, pero ya no controlan el acceso a la verdad. Ahora la información circula, la gente compara, pregunta, se indigna y actúa. El verdadero peligro para Alemania ya no es solo la crisis económica o la amenaza exterior, sino la pasividad. Si la mayoría calla y acepta, los mismos de siempre seguirán despilfarrando el dinero de todos, seguirán entregando la soberanía nacional a intereses globalistas, seguirán jugando a la guerra con la vida de otros. La pasividad garantiza el colapso final, la pérdida de bienestar, de seguridad, de futuro. Pero la acción informada, el voto consciente, la exigencia de respuestas, la presión social, puede devolver el control democrático al pueblo y reconstruir el contrato social. En definitiva, solo una oposición real, pragmática y valiente, dispuesta a poner por delante los intereses de Alemania, a romper con la sumisión a élites y lobbies internacionales, a priorizar el sentido común frente a la ideología, puede ser la llave para salir de este callejón sin salida. Así que llegamos al punto crucial. ¿Y ahora? ¿Qué harás tú? El futuro de Alemania depende de tu capacidad para distinguir la verdad de la ficción política. Piénsalo bien. Cada día que pasa sin que tomemos conciencia de lo que realmente ocurre, el país pierde un poco más de su alma, de su seguridad y de su futuro. Hemos visto cómo, bajo el disfraz de la oposición responsable, figuras como Friedrich Merz y la CDU han perpetuado las mismas políticas que nos han llevado a este abismo. Políticas que dilapidan el esfuerzo del trabajador alemán, que desvía miles de millones de euros a causas ajenas. Mientras aquí se multiplica la inflación, se disparan los costes energéticos y las calles se vuelven inseguras. ¿De qué sirve levantarse cada mañana a las 6, ir a la fábrica, pagar los impuestos más altos del continente, si al final el Estado te responde con abandono, promesas vacías y cada vez menos certezas? Mientras la élite política debate proyectos de género en África o financia carriles bici en Sudamérica, con el dinero de un contribuyente que ya no puede calentar su hogar en Leipzig, la realidad golpea sin piedad. El contrato social, ese acuerdo tácito entre ciudadano y Estado, ha sido roto unilateralmente por quienes prometieron protegernos. Ahora, no solo no cumplen, sino que nos piden que celebremos su derroche, que aplaudamos cómo tiran nuestro dinero en nombre de causas globalistas, mientras aquí perdemos trabajos, estabilidad y esperanza. El discurso de Alice Weidel es tan incómodo porque pone palabras a lo que millones sienten, pero temen decir. Ella no se limita a señalar la herida, la desinfecta y la muestra, sin anestesia ni rodeos. Cuando pregunta por qué el trabajador alemán debe pagar las cuentas de medio mundo mientras sufre recortes, inseguridad y un futuro incierto para sus hijos, lanza un reto brutal a la falsa narrativa dominante. Porque aquí está la verdad incómoda. Votar por la CDU, por Merz, no es apostar por el cambio, es pedir más de lo mismo. Es entregar el país, sin resistencia, a quienes lo están desangrando en nombre del conformismo y la obediencia ciega a intereses ajenos. En este momento, Alemania se encuentra ante una encrucijada histórica. El viejo modelo económico, basado en energía barata y estabilidad social, ya no existe. Las recetas de siempre no solo han dejado de funcionar, ahora aceleran el declive. Y mientras los opositores sistémicos se limitan a cambiar el envoltorio del mismo producto, Weidel y quienes piensan como ella son los únicos que se atreven a cuestionar el sistema de raíz. No es casualidad que cuando más la atacan los medios oficiales, más crece su apoyo. Porque la gente ha despertado. El mito del político profesional, del experto mediático que lo sabe todo, ya no convence. Los alemanes han sentido en carne propia el precio de la obediencia, facturas imposibles, despidos en la industria, miedo al futuro y la certeza de que nadie, en los viejos partidos, está dispuesto a romper con las órdenes de Bruselas o Washington. Mira a tu alrededor. Antes, muchos votaban como sus padres y abuelos, casi por inercia,
convencidos de que nada importante podía cambiar. Pero el despertar ha sido abrupto y doloroso. Cuando llegó la factura del gas, cuando cerró la fábrica legendaria del barrio, cuando salir de noche dejó de ser seguro. La propaganda oficial se estrella cada vez que la realidad llama a la puerta de millones de hogares. La confianza en el sistema se ha evaporado, y con razón. Por eso, la pregunta ahora no es si el país necesita un cambio de rumbo. La pregunta es si tú, como ciudadano, tienes el valor de asumir tu papel. Porque quedarse de brazos cruzados, resignarse al «no se puede hacer nada», es dar carta blanca a quienes han traicionado su mandato. Es aceptar que tus impuestos sigan financiando causas ajenas mientras aquí faltan recursos para hospitales, escuelas o seguridad. Es mirar hacia otro lado mientras la industria, orgullo nacional, se apaga poco a poco. El riesgo de la indiferencia es enorme. Si no tomamos partido, si seguimos confiando en las falsas alternativas, Alemania se deslizará aún más rápido hacia la irrelevancia, la dependencia y la pérdida total de su soberanía. La historia no perdona a los pueblos que renuncian a decidir su destino. Pero también es cierto, basta que una mayoría despierte y actúe para que todo cambie. ¿Puede una política como Alice Weidel revertir este proceso? ¿Pueden voces como la suya frenar el avance de los globalistas y recuperar para Alemania el control de su futuro? Eso ya no es solo una cuestión de programas o de discursos, sino de voluntad colectiva. Ella ha hecho su parte. Desenmascarar la farsa, desafiar al sistema y ofrecer una alternativa real, aunque incómoda para los poderosos. Ahora te toca a ti. Por eso, quiero invitarte a reflexionar. ¿De verdad crees que los mismos que han causado la crisis serán quienes la resuelvan? ¿Sigues confiando en los que prometen resistencia, pero obedecen sin rechistar a las élites extranjeras? ¿O ha llegado el momento de exigir una política hecha aquí, para nosotros, sin miedo a romper con lo políticamente correcto y lo que dictan desde fuera? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de Weidel? ¿Sientes que la situación te afecta directamente? ¿O prefieres pensar que todo se arreglará solo? Recuerda, tu voz cuenta, y cada vez importa más. Dale like si crees que el interés nacional debe estar por encima de las órdenes de Bruselas. Suscríbete y comparte este video con tus amigos. La verdad rara vez llega por la televisión pública, pero aquí seguimos informando y analizando lo que otros callan. Recuerda, pensar por ti mismo es el primer acto de resistencia. No regales tu futuro a cambio de promesas vacías. Hoy, más que nunca, la reconstrucción de Alemania empieza por la decisión de cada uno. Aún estamos a tiempo. Cuídate mucho y mantente alerta. Nos vemos muy pronto en el próximo análisis, donde seguiremos desenmascarando las verdades incómodas que marcan nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro.